Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso a los lives dominicales, aunque no es por la mañana, pero hoy vamos a ver. ¿Cómo están, Naila? ¿Cómo estás, Naila? Mucho gusto de verte por aquí. A ver, el día de hoy voy a tener un invitado especial porque, bueno, ustedes pidieron que trajera temas distintos. Ya anda por aquí Otmar, nada más que nos pida su solicitud de entrar al live y con mucho gusto ya le damos acceso. Díganme si se escucha bien el sonido porque es una de las cosas que ya ajustamos aquí. Así que bueno, el día de hoy no vamos a tener no vamos a tener, ¿cómo se llama? Tarjetitas porque vamos a escuchar a Otmar sobre todas estas cosas interesantes que él tiene y bueno, ya se va a conectar Otmar con nosotros porque bueno, estamos aquí. Hola Jan, hola a toda la gente que se está conectado. ¡Ay, qué padre que esté a tu primer en vivo conmigo! Y bueno, pues ya tenemos aquí a Otmar con nosotros. A ver, déjenme, ¿saben qué? Déjenme porque creo que se nos quedó. A ver, díganme si se quedó Otmar pausado o solamente fui yo. Échenme, avísenme, porque por ahí no veo a Otmar. ¿Cómo están? Muy bonita gente, mi gente bonita, a ver. ¿Cómo están? A ver si Otmar se nos agrega. El día de hoy vamos a hablar de nuestro sistema primitivo con Otmar. Él es un terapeuta y es experto en inmersión en hielo, que esto es una cosa que está muy en boga. Ahora vamos a pedirle a Otmar que se vuelva a conectar porque creo que no se conectó. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de esta inmersión en hielo. Sí, creo que se ve pausado. A ver, aquí está. Aquí está. Hola, ¿cómo están? A ver, díganme si ya se ve bien. Hola, hola, Otmar, ¿cómo estás? Hola Chareni, estoy muy bien. Por alguna razón no se conectan mis auriculares. Como que te ves un poco pausado. No sé si sea el Wi-Fi o sea como la red en la que estás, pero de repente cuando nos conectamos con Wi-Fi, de repente se nos ve así medio pausado el tema. Vamos a intentarlo y si no, a ver si hacemos algún ajuste, ¿va? Muy bien, pues les presento a Otmar Marder. Otmar es recuérdame, ¿de qué país eres, Otmar? Porque siempre confundo que si eres Honduras. de Colombia, si eres ¿de dónde? Cuéntanos. Hola a todos, mi nombre es Otmar, yo soy de Honduras. Honduras. Ya tengo 6 años viviendo aquí en Puebla. Nada, muy agradecido, muy encantado de estar en México, me encanta. Muy bien, Osmar. Pues cuéntanos un poquito sobre lo que tú haces, sobre todo este tema de la reprogramación del consciente, porque tienes unas teorías sumamente interesantes. Osmar y yo no solamente compartimos la locura por la conciencia, sino que también hemos compartido ahí algunos procesos terapéuticos juntos. Entonces, bueno, ha sido un camino padre y tenemos pues muchos amigos en común, así que pues conozco a Otmar de primera mano, no es alguien que así me dijeron de, ay, sí, mira, este chavo hace inmersión en hierro, no, a él lo conozco en persona. Entonces, bueno, platícanos, Otmar, de qué se trata esta parte de la reprogramación eh, eh, subconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Va. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí. Yo lo que hago es algo que se llama método Wim Hof. Básicamente hace 3 años yo estaba pasando por estados depresivos muy severos, estados de ansiedad muy severos, el cual a veces a muchos de nosotros
eh, nos empuja a querer encontrar una razón de qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos. Yo llegué a un punto donde no me conocía, donde no sabía qué era, no sabía qué estaba haciendo aquí en México. Eh, de verdad andaba pasando por cuadros de ansiedad muy feos que ya los había normalizado. Como por ejemplo, salir corriendo cuando tienes un ataque de ansiedad, es donde el corazón se te acelera, donde la garganta se te cierra, donde el pensamiento se empieza a volver loco. Donde sientes que tienes un camión en el pecho y simplemente no sabes qué carajo. Incluso había llegado al estado donde ya había normalizado dolores físicos, ¿no? Ya tenía un buen de meses donde me estaba levantando con un dolor de hombro tremendo, graciosamente pues era de mi parte izquierda, ¿no? Entonces pues todo eso me hizo buscar, me hizo interiorizar, me hizo ir contigo a los registros psiquiátricos, me hizo ir con Pablo a hacer hipnosis, me hizo cambiar mi nutrición, tomarme unas pláticas de una maestría de la autoridad para entender desde dónde viene todo nuestro rol, ¿no? Probé todo tipo de plantas de poder, yo creo que todas las he hecho, excepto algunas que no están aquí en México. Eh, Probé con muchos terapeutas. Y yo creo que cada quien en este camino, pues al final encuentra lo que le hace clic, ¿no? Y a mí lo que me hizo clic fue hacer hielo, hacer inmersión en hielos. Hace 3 años vino alguien de Holanda, se llama Kiki Bosch, y si se escucha mal, me gustaría cambiar el internet. ¿Está bien? Sí, si quieres, Sí. porque no se oye muy fuerte, Ok. entonces a lo mejor sí. Muy bien, Ok. pues Dame un segundito y yo me comunico. en lo que Otmar se cambia de internet, les cuento que Ok. aquí en Puebla, cerca de Chipilo, es donde se encuentra Otmar haciendo su terapia. ¿Y qué es lo que hacen? Típicamente lo que hacen es un shock entre el calor y el frío, ¿no? Ya por aquí les he compartido que a mí me gusta meterme al agua del deshielo del volcán, y no es una cuestión que simplemente se me ha ocurrido así como de, ay, qué loca, te fuiste a meter al agua. En realidad, este es un proceso terapéutico que se ha documentado y que científicamente se ha comprobado que la inmersión en agua helada, sí, es una de las cosas que te puede ayudar a resetear y regenerar tus células, que es justamente el trabajo o uno de los estudios que hace Otmar. Entonces, aquí, qué es lo que Otmar hace o cómo es que se generan estos procesos, lo que él nos estaba platicando apenas que estuvimos con él, nos estaba platicando que él lo que hace es que genera primero un calentamiento y un estado de frecuencia vibracional muy alto en donde sube muchísimo tu calor en el cuerpo, o sea, sube muchísimo tu energía y sube muchísimo esta como estado de frecuencia vibracional, y ya sea que lo hace a través de ejercicios, porque a veces no lo hace siempre con el temazcal, o se meten al temazcal y hacen ahí un proceso terapéutico, y de ahí se van a la inmersión en hielos, y algo que nos estaba comentando él, pues era que realmente se tiene esta como algunos mitos, ¿no? Ya nos platicará él con más detalle, pero algunos mitos de que tienes que estar ahí media hora. Yo me acuerdo que la primera vez que me metí al agua helada en el deshielo del volcán, me quedé media hora, lo cual ni siquiera es saludable, o sea, no es algo que sea recomendable. Entonces lo que ellos dicen es que a partir de los 3 minutos es cuando ya tus células empiezan a hacer como un reseteo literalmente adentro de tu cuerpo, y entonces este reseteo que hace le hace un shock a tu sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las células empiezan a querer vibrar de una manera distinta, y esto no solamente nos ayuda para aumentar nuestro sistema inmune, que pareciera que las abuelitas nos dicen al contrario, ¿no? De no te quedes en el frío y tápate y no sé qué, y resulta que el frío en realidad lo que nos ayuda es pues potencializar nuestro sistema inmune. Muy bien, Otmar, ya estás de regreso con nosotros. Entonces nos estabas contando que estabas en un proceso
depresivo, de ansiedad, y fue cuando tú conociste la parte de la inmersión en hielos. Entonces, yo ya más o menos les estuve chismeando un poquito de lo que estuvimos platicando ese día. Este, estábamos en el espacio de Mukti Bhakti Yoga con con Otmar, con Humberto y con Afsane, que son quienes están ahí a cargo de ese espacio. Entonces, bueno, a ver, platícanos un poquito más con respecto a para qué sirve, cómo es esto. Bueno, entonces, a través de este proceso, eh, ¿me pueden avisar si se escucha bien? Te escuchas súper bien, Perfecto. ya te escuchas perfecto. A través de este proceso, de tanta búsqueda, de básicamente lo único que te queda es querer encontrarte a ti, ¿no? Una vez que no te conoces, pues andas en este camino de querer saber qué es lo que eres, o quién eres, o qué es lo que hay aquí adentro. Entonces, llegué con el hielo, y esto fue una fecha de diciembre, donde vino alguien de Holanda a certificar y a dar coaches sobre la inmersión en hielo y a dar una plática bien impresionante sobre algo que se llama la teoría polivagal. Nos dio la teoría, nos puso a respirar y nos metimos en hielo. Y justamente cuando yo entré a esa tina, salí disparado a los 15 segundos. Entonces, ahí quedó más o menos previsto qué era lo que estaba pasando conmigo. Y lo que estaba pasando era meramente pensamiento, demasiado pensamiento excesivo y una atención muy dirigida a esos pensamientos. Eh, es por eso que yo decidí seguirlo haciendo. Contacté con un amigo que tenía tinas, porque algo que me costó conseguir fueron tinas, todos. Y estuve yendo por todo ese mes a las 4:30 de la mañana a meterme en hielos en tu casa. Luego me seguí educando, asistí a talleres, retiros, y seguí practicando el método por mi propia cuenta, hasta donde pude unir todo un concepto muy, muy claro. El mensaje que yo de mis talleres va directamente a la fuente de lo que crea, pues la realidad de nosotros. Y pues el mensaje es básicamente que no eres tu pensamiento, no eres tu mente. Digamos, eh, llevamos los talleres básicamente a que disfrutes y te entregues al momento presente, ya sea por medio del dolor o del disfrute, ya sea por medio de la observación o la ruptura. Entonces, ¿qué es lo que practicamos? Lo que practicamos es algo que se llama el método Wim Hof. El método Wim Hof consta de 3 pilares. Eh, sería respiración, exposición al frío y compromiso mental. Por medio de la respiración, yo lo que hago es acceder a mi sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla tanto el nervio vagal parasimpático y el nervio vagal simpático. De estos dos nervios, pues es como se desprende tanto el estrés como la relajación. ¿Y cómo lo activo? Por medio de la respiración, ¿no? Entonces, la respiración, el bombeo del corazón y el pensamiento son una sola cosa. Porque la cantidad de veces que yo respiro denota la cantidad de veces que el bombeo del corazón sucede. El corazón bombea sangre, la sangre lleva oxígeno, y lo único que le da vida al pensamiento es el oxígeno. Sin oxígeno no hay pensamiento. Así de sencillo. Las personas que practican este tipo de respiración de apnea o que hacen algo que se llama freediving, ellos practican la apnea para llevar la mente a estados de inconsciencia, donde tú lo que haces es enfrentar la muerte directamente por las ganas de respirar. Ok. Entonces es una pequeña como muerte del ego, ¿no? Okay. A ver, ya le bajé. Dígame si se escucha bien. A ¿Se ver, escucha yo bien? ya le bajé el volumen a mi micrófono, a ver si ya no se regresa el eco. Muy bien, sigue, Omaha. Entonces, si llegan a este espacio, a este espacio de apnea como para simular la muerte por falta de oxígeno. Claro. El miedo más tremendo del ser humano, demostrado científicamente por la neuroplasticidad, es el miedo a quedarse sin oxígeno.
es el mayor miedo que tenemos. Por eso es un sentimiento de desahucio, de desesperación, de necesito respirar. La sensación es terrible quedarse sin oxígeno. Entonces las personas que practican apnea lo hacen para poder enfrentar a nuestro ego, que es lo único que nos dicta todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer. Y desde mi punto de vista y experiencias, cada vez que tú expones al ego a una situación extrema, algo sucede. Cuando tú expones al ego a una situación muy extrema y tú te quedas quieto y lo haces que vea de frente esa posibilidad de que pueda morir, la mente se expande y tú empiezas a ver nuevas posibilidades. Entonces lo que antes era un problema, o que lo estabas viendo como un problema, probablemente ahora ya puedas fácilmente cambiar la perspectiva y verlo como una solución. Esa, esa fue mi respuesta. Eso fue lo que yo encontré. Encontré una posibilidad diferente de todo lo que estaba arrastrando. Y todo lo que estaba arrastrando es historias, demasiadas historias en forma de pensamiento de traumas. Demasiadas historias en forma de pensamiento de lo que va a suceder, del miedo a quedarme solo, miedo a sentir abandono, miedo a sentir traición, miedo a sentir desahucio. Eso era lo que me estaba pasando. Entonces, si yo me voy a la naturaleza de la mente como tal, la mente solo funciona en historias. Todo lo que me cuenta la mente son historias, historias que funcionan en futuro, generando mi ansiedad, y historias que funcionan en pasado, y que es lo que me genera toda mi depresión. Por medio del hielo o de estas experiencias donde tú expones al ego a situaciones extremas donde enfrenta la muerte, tú puedes caer en unos estados de presencia absoluta, total. Y en esa presencia absoluta, lo que practicamos en mis talleres es la aceptación del momento presente. Lo que está sucediendo en este momento no podría ser diferente. Caer en esa Ujú. realización es maravilloso, porque lo único que causa todo el sufrimiento humano, o lo que me lo estaba causando a mí, es la no aceptación de lo que estaba pasando en ese preciso momento. Quería que ese momento fuera diferente. ¿Qué pasa cuando yo acepto lo que está pasando, aunque duela, Shareni? Aunque Ujú. duela muchísimo, así como el Durísimo, hielo. durísimo. Pues claro, aquí Sí. hay Claro, mucha gente que tiene pérdidas fuertes, claro, que han, bueno, mucha gente sabe mi caso, pero hay muchísimas personas que vienen con estados muy fuertes, sobre todo de ansiedad. claro. Nosotros hemos encontrado, la gente que atendemos nosotros tienen procesos depresivos porque tuvieron pérdidas muy fuertes, muertes o han perdido toda la seguridad de esta vida. Entonces, aquellas cosas que nosotros pensamos que nos generan seguridad o que nos Claro, generan esta como vinculación con la vida, claro, con nuestra propia personalidad, resulta que se pierde. Y entonces a veces claro, no solamente has perdido cosas materiales o personas, sino sobre todo, y sobre todo las mujeres que nosotros atendemos es perdí mi propia identidad. Y entonces claro, ahí es donde se empieza a generar esta resistencia a la claro. realidad, hacia los cambios que nosotros solemos tener, ¿no? Porque tenemos pues personas que han perdido hijos, que han perdido matrimonios, Claro. que han perdido propiedades o que se han mudado de país y es un shock muy fuerte culturalmente, o tenemos personas que tienen enfermedades graves, entonces muchas veces es esa resistencia de lo que está sucediendo lo que nos genera ese sufrimiento. La no aceptación de lo que está sucediendo tal cual está sucediendo y como yo lo interpreto es meramente el principio de todo el sufrimiento humano. Y si ya me voy al mecanismo de la mente, su mecanismo es crear historias y todo el tiempo crea historias de cosas que no están pasando en este preciso momento. Lo que yo tanto andaba buscando era paz, era calma, era tranquilidad. Eso es lo que yo desesperadamente andaba buscando y graciosamente es lo que todos buscamos. Todos buscamos estar en paz con nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucedió?
Cuando yo me metí a esa tina por primera vez, quedó muy expuesto que lo que me estaba pasando era un pensamiento que no estaba aceptando, un pensamiento que vivía en historias del pasado y que un pensamiento que no sabía qué era la presencia total y absoluta. No había, no sé, no hay forma de cómo reconocer qué es la presencia si no hay una trascendencia de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro o de nuestro ego como tal. A la realización a la que he llegado es que todo tipo de pensamiento es ego. La mente misma es ego. La conciencia misma sigue siendo lo mismo. Algo pasó, Shareni, que dentro de estas experiencias todo se empezó a volver una unidad. Ya no se ven las cosas separadas. Ego, pensamiento, bombeo del corazón, el estómago haciendo digestión, tu cabello creciendo, tus uñas creciendo, el sonido que llegaba. Algo sucedió adentro de esa tina que se sintió como una unidad total y ahí, justamente ahí, algo hizo clic. Y lo que hizo clic es un estado primitivo. Ujú. Mis talleres se llaman Conecta con tu inteligencia primitiva porque Sí. lo que pasa aquí es que por medio de la respiración profunda y lenta, tú puedes acceder a la parte más primaria del cerebro, que es donde se desarrolla este famoso flight or fight, que es el sistema de huida, que es lo que genera toda la ansiedad y toda la depresión. Resulta que nuestro sistema nervioso central desprende estos dos nervios, tanto el simpático como el parasimpático, pero se desprenden desde el cerebro primitivo, desde el cerebro reptiliano. La única forma como yo puedo conectar con estos dos nervios es por medio de la respiración. Una respiración acelerada activa el nervio vagal simpático, que es el que me induce al estrés. Se libera cortisol, se acelera mi corazón, se detiene la digestión, el pensamiento se empieza a volver loco porque necesita huir de una situación estresante. ¿Cuál es la forma como yo activo el otro nervio, que es el que me relaja, el que me da paz y el que me da tranquilidad? Respirando de forma muy lenta. Entonces, la respiración, el corazón y el cerebro, el pensamiento, están totalmente conectados. Una respiración agitada va a acelerar tu corazón, por ende va a acelerar el pensamiento. Una respiración muy lenta y muy pausada reduce el ritmo cardíaco y por ende reduce el pensamiento. Y la naturaleza de la mente es el saboteo para mantenerte a salvo por medio de Ujú. historias que generan pensamiento en futuro y en pasado, que luego terminan generando las emociones que sentimos. Y eso, Es correcto. básicamente eso fue lo que encontré y me encantó estar tanto ahí. Que ahora ya te que ya no convertiste en el Don Hielos. Cuéntanos un poquito, Otmar, de cómo es este proceso y de qué cuáles son las cosas que pueden hacer en casa, porque tú nos platicabas de algunas recomendaciones que puedes, o sea, que no necesitas tener una super tina y tener hielos. Y bueno, ahora ya vi que ya hicieron su propia tinita que hace su capa de hielos, no sé si ya la viste, que ya la ya vi, crearon la tina sí. de hielos en casa de La tan tira perfecta. efectivo y de tantos cambios tan fuertes. Y ahora pareciera que todo el mundo se está metiendo a la tina en hielos y demás. Y no, esto no es una moda que sea únicamente como de, ay, sí, porque ahora se puso de moda meterse a los hielos. Esto de, ahorita alguien por aquí comentaba que él se da un regaderazo de agua fría al final, pero esto es una buena recomendación que incluso nosotros les damos en los talleres de Diventare. Sin embargo, platícanos como cómo es el proceso o qué es lo que pueden esperar o cómo es la manera adecuada, porque yo te contaba de mi inmersión en el bosque Que porque te quedaste intensa media media hora. hora y entonces me decía, Osmar, o sea, ¿en qué cabeza cabe que te metiste media hora? Porque eso Sí, ni siquiera es correcto y tampoco es adecuado. Y pues yo sí, porque la verdad es que, bueno, yo traía una liberación muy fuerte que hacer interna y por eso sí, fue. Pero ya la segunda sí. vez que yo me metí al bosque, ya no me metí tan, o sea, no me metí media hora, me metí nada más 10 15 minutos
pero aún así, creo que aún así es demasiado intensa esa experiencia, ¿no? Y ahorita yo les platico un poquito como de cuál es la diferencia de por qué yo me meto en el agua del deshielo y cómo es que lo podemos hacer en casa, porque sí hay algunas Claro. diferencias que pueden ayudar como a esclarecer, ¿no? Cuéntanos Ponle cómo es que, este proceso. sí, ya vi esas tinas y lo primero que pensé fue la tina perfecta, porque no tienes que andar comprando hielo, creas su propia capa de hielo y ahí ya tú solo lo picas y ya queda. Entonces dije, wow, qué inteligentes, ¿no? Pero bueno, ponle que lo más importante aquí es la construcción de un hábito, porque de nada me sirve a mí meterme una vez en una tina con hielo, vivir la experiencia, si yo no tengo el hábito de hacerlo constantemente, porque lo que me va a llevar a un bienestar emocional más amplio, pues es un hábito, ¿no? Y la ciencia detrás de un hábito te dice que para que se construya un hábito naturalmente en tu cuerpo, sin necesidad de debatir contigo mismo si lo vas a hacer o no, es la repetición continua eh, por 60 a 66 días. Entonces, desde este punto, no importa si tú te metes en una tina a 4 grados o si lo haces en una ducha fría, lo más importante es construir ese hábito. Y para construir el hábito, lo que debes hacer es de a poquito. Empiezo con una regadera fría por el cuento hasta 10 segundos, porque el choque de frío la verdad es que sí es bastante extremo y Sí. lo primero que quieres es salir de ahí corriendo. Eh, entonces, lo ideal sería construir el hábito, entonces yo les recomiendo mucho hacer duchas frías por la mañana, pueden iniciar con una ducha caliente y al final terminarlo con una ducha fría. Y inicien de a poco. Inicien primer día 10 segundos, segundo día 20 segundos, tercer día 30 y así 40 y así 50 hasta que llegues al punto donde puedas soportar 2 minutos debajo de la regadera. ¿Por qué? Suceden cambios dentro de tu organismo. Cada vez que tú te expones al frío, tú tienes cambios muy importantes, como por ejemplo la producción de algo que se llama grasa marrón o grasa parda. Este es el tipo de grasa que tienen los bebitos en un 90%. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del vientre materno. Su cuerpo naturalmente tiene que regular las temperaturas entre frío y calor. Hace frío en lo externo y la grasa parda lo que hace es elevar la temperatura corporal para que yo esté en homeostasis y en homeostasis la vida siempre puede fluir y surgir. Toda la vida que yo tengo dentro de mi organismo puede funcionar perfecto si yo estoy en homeostasis. Una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, pues me va a enfermar. Entonces, a mayor exposición al frío, yo voy a generar más grasa marrón o parda y esa grasa me va a permitir durar más en temperaturas frías, temperaturas muy bajas. Cuando yo me meto en la tina, como el hábito ya está construido, ya voy a soportar de una mejor forma. ¿Qué es lo que sucede usualmente dentro de mis talleres? Y esto es bien gracioso, Chareni, porque me lo topo frecuentemente y es con todos. Y esto no distingue nivel social, esto no distingue color de piel, estatus económico, esto no distingue absolutamente nada. Las emociones, los órganos que tenemos, la cantidad de neuronas que tenemos son exactamente las mismas dentro de un cuerpo humano. Entonces siempre me encuentro que todos andamos con ansiedad, todos. Incluso las personas que me dicen que no sufren de ansiedad, queda bien expuesto cuando se meten en la tina, cuando Ujú. empieza esta batalla mental, esta no rendición, esta no aceptación. Entran a la tina y tú puedes ver su cara. ¡Ah! Tú puedes ver y queda bien Ajá. reflejada esta lucha interna que tienes contigo mismo. Justamente esa es la razón por la cual practico respirar muy lento para acceder a los mecanismos que te permiten entrar en relajación y en paz. Practico mucho la observación del pensamiento, aferrarte con todas tus fuerzas si es necesario, sin generar ninguna crítica, sin generar ningún juicio, sin describir lo que está pasando, para que puedas desidentificarte un poco de la mente y puedas observar con claridad todo lo que te dice. La mente como tal es un mecanismo vivo, tiene vida propia, piensa por su propia cuenta.
tú puedes dirigir la atención del pensamiento, pero no controlas el pensamiento solo sucede. Y la neurociencia lo describe. Se activa a los 3 milisegundos desde que tu conciencia se despierta por la mañana y empieza a generar historias. Queda bien claro cuando te metes en esa tina que todos andamos con ansiedad. La respiración se acelera y se Ujú. aceleran todos los mecanismos que te hacen estar en estrés y en ansiedad. Acepto, suelto el control y esta palabra es mágica, el surrender, el ríndete, porque te Ajá, rindes a la esta lucha rendición. Y aquí me total. gustaría aclarar un poquito la palabra rendición, porque mucha gente dice así como de cómo me voy a rendir ante la vida o cómo voy a tener esta rendición, pero la rendición es simplemente la aceptación total de lo que está pasando y decir no puedo controlar nada, que es, Dejo de luchar. que es en gran mayoría el origen de todos nuestros malestares como humanos porque pensamos que podemos controlar algo, me incluyo porque yo soy doña controladora, pero la realidad es que no controlamos nada y yo creo que esa es de las lecciones más fuertes que nos dejó la pandemia, o sea, yo creo que la pandemia fue así de, a ver, humanitos, ustedes creen que controlan su vida, espérense tantito, ahí les va la pandemia para que realmente entiendan que no podemos controlar gran cosa y esa es la razón por la que hace 2 años ha habido el mayor pico de despertar espiritual que se había dado y Claro. bueno, para el siguiente año ahí viene otra ola. Justo el día de hoy tomamos un taller con Enimba de Sí. pináculo numerológico y pues hablábamos del año 7 que es el siguiente año, y entonces el siguiente año, pues ahí viene otro sablazo espiritual para todos, y o te vas Sí, hacia adentro o te vas hacia adentro, o sea, no vamos a tener claro. opción, porque finalmente en el 2020 fue una probadita del trabajo espiritual que teníamos que hacer y el próximo año se viene con todo. Así que, pues es una gran opción. Ahora, cuéntanos, Otmar, ¿cómo es el proceso? Porque aquí nos hacen una pregunta así como de, ¿cómo que los cambios de temperatura te va a dar un super gripón y te va a dar ya sabes, se te van a colapsar los pulmones o cuestiones así? Yo la verdad es que sí lo he hecho y no te pasa nada. Yo lo eché en medio de un bosque encuerada con gente pasando y neta no me pasó nada y ha sido de las mejores experiencias de mi vida, pero realmente platícanos cuál es este mito del cambio de temperatura, porque bueno, ahí en Mukti ustedes lo hacen con temazcal y luego hielo, ¿no? Sí, es una O tú super haces, terapia, bueno, la estos verdad. ejercicios que haces tu rutina Sí, de calentamiento las del cuerpo, terapias, cuéntanos. las terapias de contraste del calor extremo y el frío extremo, la verdad, son muy buenas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. A ver, cada vez escucho esto más seguido, y especialmente viene de las mujeres. Y yo creo que ahí es un tema hormonal, lo hemos platicado con Humberto, de encontrar la razón. No entendemos por qué las mujeres se bañan con agua tan caliente. Y usualmente cuando llegan a los talleres, siempre me dicen, yo soy la más friolenta del mundo, no conozco a nadie que sea más friolento que mí. Pero si ya te vas a la base de dónde se originó esta idea de que bañarte con agua fría te hace daño, pues viene de nuestros papás, si no me equivoco, te vas a De las resfriar, abuelitas. de las abuelitas, ¿no? Te vas a resfriar, no salgas al agua cuando está lloviendo, no te bañes con agua tan fría, te va a dar pulmonía. Yo creo que si nos vamos más profundo, sigue siendo miedo a que algo muera, miedo a que algo deje de existir. O sea, la raíz total y profunda de esto es miedo. Ahora Ujú. bien, tu organismo es tan mágico, o sea, y es tan divino que tiene la capacidad de que cuando tú le das exceso de algo o menos de algo, ya sea en alimentación, pensamientos o algo, pues eso va a generar un desbalance dentro de tu organismo que lo que va a terminar haciendo es enfermando. Sin Compensar. embargo, así es. Sin embargo, también tu cuerpo es tan divino que cuando tú le das lo adecuado en cantidades correctas, puede sanar por su propia cuenta cualquier tipo de enfermedades, ¿eh? Y ni siquiera necesitas tantas pastillas o tantos medicamentos como creemos para poder sanar algo.
Con que tú le des lo que necesita, con eso ya tienes para estar en balance total. Ujú. Desde ese punto, esta frase me encanta. Esta frase de verdad me encanta. Em, Cuando yo me baño mucho con agua caliente, vuelve el eco. Vamos a ver si le bajo el volumen. A ver, yo le voy a bajar, es que es el micrófono. Aquí, ya. Cuando yo me baño demasiado con agua caliente, el agua caliente se utiliza mucho para el deporte físico, para los músculos, porque el agua caliente ablanda los músculos. Entonces, desde ese punto es muy fácil, pues reparar una herida, eh, quitar dolores, ¿no? Poder dar masajes, es mucho más fácil. Sin embargo, exceso de agua caliente también ablanda el espíritu. Así como ablanda el cuerpo, también ablanda el espíritu. El agua fría lo fortifica. Y esta es la parte que a mí más me gusta. Es un mito el hecho de que si yo me meto al agua fría, yo me voy a enfermar, porque ya está demostrado científicamente. De hecho, la persona que inventó este método puede durar 2 horas en temperaturas bajo cero. Dos Ujú. horas. Eso es algo que jamás se creía posible antes. Entonces, él lo que empezó a reescribir los libros de la ciencia. Y hay una gran ciencia detrás de todo esto. Eh, Tu organismo en sí, cuando tú te metes a una tina con hielo, lo primero que hace es entrar en un estado de alerta. Y ese estado de alerta es, voy a cerrar los vasos sanguíneos de mis brazos, porque no mamen, esto está de la fregada, voy a morir, entonces necesito activar mecanismos que me hagan estar a salvo. Entonces, cierro vasos sanguíneos de las extremidades, corto la circulación sanguínea y toda la sangre se enfoca en mis órganos vitales. Es de vital importancia cuando yo estoy en una situación de riesgo, mandar la sangre, los nutrientes y los recursos necesarios para mi supervivencia a lo más importante. Desde ese punto es más importante mandar sangre al cerebro, al corazón, a los pulmones, al estómago, al páncreas, al hígado, que mandarlo a la punta del dedo. Para mi supervivencia es mucho más importante mandar la sangre a esos órganos. Por ende, como no hay circulación dentro de mis brazos y piernas, van a empezar a doler un chingo, si duele, como no tienes idea, cala. Ese dolor del hielo es de ese dolor que de verdad duele mucho, porque no hay circulación en tus brazos y piernas. Al no haber circulación en tus brazos y piernas, duele, porque no hay calor. La sangre Ujú. es lo único que me hace estar calentito. Si se dan un golpe, luego se dan cuenta que esa parte donde se dieron un golpe se pone Es morada. más caliente. Ujú. Esa parte se pone morada, esa parte deja de tener circulación y Mm. esa parte usualmente duele. Lo mismo pasa con mis brazos y piernas. Deja de haber esa circulación, se manda la circulación sanguínea a los órganos. Ese estrés genera algo dentro de mi sangre, dentro de mis glóbulos blancos. Los leucocitos blancos empiezan a liberarse así en grandes cantidades porque se siente atacado y siente que va a morir. El cuerpo piensa que va a morir, por eso libera su sistema inmune de una forma muy hermosa. Es como si florecieran miles de millones de leucocitos blancos para defenderme. Por ende, hacer hielos eleva tu inmunidad, eleva tu Tu sistema inmunidad. inmune de una forma donde tú no te imaginas. Desde ese punto, ¿me va a dar neumonía? Claro que no. No te da neumonía. Probablemente lo que te dé es un boost energético, un boost de elevación del sistema inmune que te va a hacer combatir todo tipo de virus, bacterias y hongos. Esto a nivel físico, pero ¿qué pasa a nivel emocional? Noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, serotonina, oxitocina, suben un 500, un 600%. Estos son meramente los químicos esenciales que producen felicidad dentro del organismo humano. Entonces, si yo estoy en una situación de estrés, que también el estrés baja el sistema inmune y que probablemente sí te dé neumonía, más allá de meterte en una tina con hielo, te puede dar neumonía por demasiado pensamiento excesivo o demasiado estrés, porque el estrés baja el sistema inmune,
Probablemente cuando te metas a una tina con hielo salgas con una energía muy cabrona y al mismo tiempo tus estados emocionales se van a balancear y te vas a salir con una euforia, con una felicidad que ni siquiera sabes de dónde vienes. Desde ese punto, yo creo que desde ese punto, lo que antes veías como un problema, ahora lo puedes ver como una solución, porque tienes tantos químicos de felicidad altos, como sistema inmune alto, como mejoras la circulación de tu cuerpo, porque cerrar los vasos sanguíneos y luego abrirlos por el calentamiento que hacemos, hace que tú trabajes la circulación de la sangre, y la circulación de la sangre al final es lo que lleva todos los nutrientes que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Eliminas las toxinas malas por medio de la pipí y solo te quedas con lo bueno que tu cuerpo necesita. Entonces, más allá de que te dé una neumonía, Shareni, lo que te va a dar esto es un buen de inmunidad, un buen de energía alta, te va a hacer brillar, tu piel se pone brillosa, tersa, elimina arrugas porque es hielo, tu pelo se pone brilloso, generas químicos de felicidad que te hacen sentir maravillosamente bien. Es como si el hielo te diera como unas cachetadas al cerebro de decirte, oye, sal ya de tus estados emocionales tan bajos que tienes y de verdad despierta. Entonces lo que sientes es como un despertón. Eso es, eso es lo importante de empezar haciendo las duchas en las mañanas, las duchas frías, porque inmediatamente cambias tu mood, cambias la química corporal de tu organismo y por ende ya no ves la vida con tanto problema. Ya lo ves Ujú. desde un punto de vista muy lindo, con una energía muy alta. Y una energía alta lo que te da es una posibilidad creadora mucho más alta, tanto para proyectos como para tus proyectos de vida, que sería conocerte, ¿no? A ti mismo. Sí, se van a dar cuenta que hay muchos personajes, pues famosos o personas que esto del agua fría es una práctica muy normal, muy común. Ahora se ha puesto de moda gracias a este Wim Hof, que es quien creó su propio método y se mete al agua de lagos congelados y es un señor que quién sabe cuántos años tiene y parece que no envejece, o Joven. sea, sí es una persona impresionante. Y bueno, este método de respiración ay, saludos hasta Marruecos, qué padre, hola, ¿cómo están? Es un método de respiración en forma de ondas y en donde lo que haces es ir aumentando tu oxigenación y luego la cortas y luego vuelves a generar esta oxigenación y la cortas. Yo cuando hice el método Wim Hof, yo lo hice en el rancho de Kervin, porque él nos manda al cosmos desde cortar la respiración, Así es. justamente como lo decías, pero no nos metíamos a los hielos, simplemente usábamos el método de la respiración. Lo pueden hacer o pueden buscar este método de respiración en YouTube para que vean la técnica de cómo subes un poco la oxigenación y te vas a sorprender. Yo me acuerdo cuando lo hicimos la primera vez, bueno, cuando yo lo hice la primera vez, lo más que aguantábamos sin respirar, todo un grupo, éramos un grupo de 15, 20 personas, la primera vez en la primera respiración que hicimos aguantamos 15 segundos. La Claro, primera persona que soltó, ¿no? De 15 segundos fue nuestro límite. Cuando claro, hicimos después de creo que 16 respiraciones o algo así, aguantamos minuto y claro, medio la primer claro, persona que soltó el primer aliento. Entonces, y claro. sí empiezas a ver o sea, sí sientes así como de que ya no aguanto, ya por Dios, pero sí te Sí. genera una oxigenación totalmente distinta en el cuerpo. Ahora, Otmar, regálanos algunas, ya nos comentaste que pueden hacer baños o duchas frías durante 60 a 66 días. Se Ujú, pueden bañar con agua caliente y luego yo lo que hago es que me baño normal con agua tibia, y luego ya me echo el regaderazo con agua fría todos los días al final y efectivamente el tema de la salud y el tema de la piel, del cabello y todo esto, que son beneficios adicionales, pero hoy alguien me preguntaba, ¿cómo cambio ese estado energético? Porque posee ahí alguna cosa de primero necesitas cambiar tu frecuencia para luego tener los resultados manifestando lo que tú quieres. Entonces, no puedes manifestar cosas
que quieres que tienen una frecuencia mayor si tú estás en una frecuencia distinta. Simplemente no estás en la misma estación de radio. O sea, yo es lo que les digo, si quieres algo de esta estación, pues tienes que subir a esta estación, o sea, le tienes que Claro, tunear, pero de aquí claro, no puedes escuchar acá, ¿no? Entonces, claro. sí, yo puedo con el agua helada, claro que sí. Y bueno, esto qué es lo que genera este tipo de prácticas de cambiar el agua, sí, cambiar el agua, al final simplemente lo que empieza a hacer es, esto fue algo que me compartió una alumna porque les digo que nosotros les dejamos este reto en el taller de Transformando mi Exterior. Y entonces ella lo que me dijo es, lo que me empezó a mostrar el agua helada o el agua fría al final es que sí puedo. Entonces lo que Claro, empezó a hacer es generar confianza en sí misma, porque decía, de claro. algo que no era posible para mí, o sea, que yo en mi mente era como de no, ¿cómo crees? Me voy a morir, me va a dar neumonía, me voy a enfermar, no sé qué, y cuando se dio cuenta de que no le pasaba nada y que además aguantaba y que no le pasaba nada y aguantaba un poquito más y un poquito más, en donde le pegó en su autoestima. Y entonces le Claro, empezó a generar posibilidades distintas de, claro, pues si puedo con el agua fría, puedo con el trabajo, y si claro. puedo con el agua Así es, fría, puedo con la relación tóxica, y si puedo con el agua fría, pues así puedo es. con el cuerpo, y si, o sea, entonces empezó casi que fue como su llave de salida de si Así es, puedo hacer esto, entonces todo lo demás no está tan difícil. Y así es, simplemente le generó ese cambio en su así es. mentalidad. Entonces, danos algunas otras recomendaciones que puedan hacer las personas en casa como para empezar a transformar esta parte. Ponle, Chareni, que 80% del trabajo que yo hago es meramente respirar. Eh, la respiración, después de todo este camino de búsqueda, donde yo me andaba buscando a mí, literal, andaba buscándome a mí, y lo que encontré es maravillosamente hermoso, porque llegas a un estado de ser honesto y verdadero contigo mismo, pues ya no te puedes mentir más, y desde ese punto es muy lindo, ¿no? 80% del trabajo que yo hago es respiración. En la respiración está la llave maestra que abre absolutamente todo, todas las posibilidades que ustedes quieran, todo, absolutamente todo. Paz, resiliencia, bienestar, salud, todo a través de la respiración. Entonces, yo lo que siempre aconsejo es respiren, sean más conscientes de cómo están respirando, respiren cada vez más lento. La respiración lenta alcaliniza su cuerpo. En un cuerpo alcalino no pueden vivir virus, bacterias y hongos. La respiración reduce receptores de dolor, tanto emocional como físicos. Entonces, te empiezas a tomar la vida un poco más ligera, ya no te envuelves tanto en tanto rollo, o sea que tanta preocupación, ya no. La respiración reduce el pensamiento saboteador. Eh, y la respiración, si la podemos llevar a prácticas de 1 hora, 2 horas o 3 horas, empezamos a segregar de a poquito, de forma natural, y se convierte en tu propia droga, empezamos a generar dimitiltriptamina. Y la dimitiltriptamina es el neurotransmisor que te conecta a los estados de conciencia mucho más elevados, a los estados donde tú te puedes llegar a conocer de una forma mucho más profunda, muchísimo más profunda. Entonces, la clave está en respirar. Incluso cuando te metes al hielo, ¿qué es lo que sucede? Porque mucha gente luego se meten a la tina y salen a los 15 segundos, como yo la primera vez que lo hice. Cuando te metes a la tina, tu respiración se acelera, tu corazón se acelera y tu pensamiento se acelera. Y como su naturaleza es el saboteo, te va a decir, salte, está de la fregada, corre de aquí, vas a morir. No, pero tienes que aguantar. No, 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 pero espérate, tienes que demostrar que sí puedes. Entonces empieza con su verborrea mental. ¿Y cómo lo tranquilizas? Respirando lento. Lo único que tienes que hacer adentro de una tina es respirar de forma muy lenta. Lo más lento que puedas y que te fundas con esa respiración. La mente va a pensar, tu cuerpo va a doler, te vas a entregar a ese dolor y vas a observar a esa mente, pero vuélvete tu propia respiración. Fúndete en ella. Cuando te fundes en ella, no hay nadie más aquí adentro.
Nadie más generando pláticas de algo que no puedes lograr. Ok, ¿qué es lo que puedes hacer para poder llegar a, a unos estados de bienestar más profundos, más balanceados? Y esto lo recomiendo mucho, empieza a observar la mente. Empieza a solo observar todo lo que sucede ahí, absolutamente todo, y trata con tus fuerzas, con tus manos, aférrate así un poco a no criticar, a no juzgar, a no generar ningún juicio, porque lo que puedes encontrar es maravilloso. No juzgas hacia afuera, siempre lo estás haciendo hacia ti. Todo lo que sucede es una plática mental con voces y personalidades que solo suceden adentro de tu mente y que no tiene que ver absolutamente nada con los demás. Lo que tú proyectas hacia afuera es una proyección de ti, es una plática contigo mismo. Si tú puedes llegar a observar eso, puedes encontrar una herramienta tremenda para ya no envolverte en el día a día de la vida. Porque hay algo más. Lo que yo he encontrado es algo maravilloso. No es un estado de no mente, sino que la mente ya es lo mismo. Te colocas en un estado más elevado de la mente y empiezas a ver que la vida no tiene absolutamente nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo, porque la vida ya está siendo mientras yo estoy ocupado queriéndola entender. Aprender a observar todo lo que sucede dentro de tu cabeza. Respirar, hacer duchas frías o meterse en una tina con hielo por lo menos una vez cada semana, con una temperatura baja de 17 a 4 grados. Cambiar tu nutrición, cambia un poco más alimentación que toque el sol, más orgánica. Leer un poco. Generar hábitos Simplemente buenos. como tomarte un tiempo. Bueno, una de las cosas que también pueden hacer, y como aquí tenemos a muchas chicas, el público de Sí, Espiral de Liz somos mayoría mujeres, entonces una de sí, las cosas que incluso te pega en el tema de la belleza es meter tu cara en agua helada. claro, Entonces, esto es claro. algo que de verdad yo cuando me levanto y de esas noches que estuve desvelada y estuve De nada. trabajando exactamente, entonces, pues simplemente ponte tu jicarita con tus hielitos ahí del congelador y mete tu cara y automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente te va a dar un shock mental, que es justo este hackeo que dice Otmar, porque además cuando metes tu cara nada más, es Sí, como sumamente sensible la cara y entonces es como de what, ¿qué es esto, no? Es una de las cosas que mucha gente no se atreve a meter la cara dentro de la sí, inmersión, o sea, se quedan hasta sí, sí, acá sí. y no meten la cara, pero en mi experiencia, meter la cara o colocar la cara en el agua fría es una de las cosas que más me hackea el cerebro, porque como somos tan sensibles y la piel es tan delgada, aquí sí, bueno, yo no sé, pero Otman nos dirá, tú decías 3 minutos es lo que se requiere para resetear la parte inmunológica, ¿no? Entonces, Así es, bueno, pues para obtener todos los beneficios a nivel físico, lo único que necesitas son 3 minutos. Sin embargo, en los talleres que yo hago, me gusta llevar las experiencias a 10 o 15 minutos de exposición al frío, porque solo en 10 o 15 minutos es cuando puedes experimentar lo que a mí me parece más maravilloso de hacer estas experiencias, que es esa rendición mental, que es rendirte de ti. Es una rendición, no es un quitting, no es un me doy por vencido, sino es un me rindo a la lucha que estoy haciendo conmigo mismo. Porque si me puedo llegar ese a es... dar cuenta que la lucha siempre es conmigo, la plática siempre es conmigo, y que la plática siempre te dice no eres suficiente, no vas a poder, te están viendo, te están observando, tienes que ser valiente. Si yo puedo observar esto y puedo rendirme a esa lucha interna que yo tengo conmigo mismo, yo puedo encontrar mucha paz justamente después de esos 10 minutos, incluso dentro de una tina con hielo, lo que puedes encontrar es muchísima paz. Y entonces,
para obtener los beneficios literal solo necesitas 3 minutos, no necesitas nada más, pero para poder experimentar una, una rendición de ti para ti que te puede llevar a la paz, yo siempre hago mis talleres con 10 o 15 minutos dentro de la tina, no más. Súper. Lo que tú hiciste, no te lo recomiendo. Esto de meterte 35 minutos, 45 minutos, yo no te lo Sí, recomiendo porque generas demasiado estrés en tu cuerpo y es un sí. estrés que luego tu cuerpo va a necesitar reparar. Entonces vas a gastar más energía, tu sistema inmune se va a ir abajo y probablemente te enfermes. Y eso pues lleva a las experiencias a que ya no quieras hacer hielo. Que ya no quieras Entonces, hacerlo. exacto, cuando la experiencia es fluida, es armónica, cuando tú te sientes confiado, en paz, es un proceso muy suave, es mucho más disfrutable. Desde ese disfrute, pueda que tú termines repitiendo lo que te gustó. Si no te gusta, no lo vas a repetir. Entonces, por eso no recomiendo que se queden más de 15 minutos dentro de la tina. Eh, He tenido personas que me han contado que lo han hecho solos, sin una previa introducción de lo que es el método, sin una Ujú. guía, y una persona una vez se quedó dormida 6 horas adentro de una tina, al punto donde no puede bajar, no puede salirse de la tina, y pues ni siquiera puedes mover tus manos, Charini. La verdad es que sí pueden pasar Sí, cosas muy, muy terribles. sí es una experiencia, o sea, yo les platico un poco la razón por la que yo fui a meterme al agua del deshielo, me fui con alguien que sí había hecho, o sea, que esto es algo que hace, pero Ujú. para mí venía siendo como un cierre muy fuerte Claro, pues de un ciclo, ¿no? Y tenía demasiada energía contenida en mi cuerpo. Entonces, en el momento en el que yo me metí al agua, porque con quien fui, me empezó a decir, no, mira, mete primero un poquito y mira, báñate tantito y de a poquito y pues hay que meter primero los piecitos y así, ¿no? Entonces decía esa persona, pues metes los pies y luego metes las manos, que es lo principal que hay que meter porque tiene cuestiones de soltar, ¿no? De ir hacia sí, sí, adelante. sí. O sea, cada parte de nuestro cuerpo también tiene un significado. Entonces, cuando yo me metí y me pude meter completamente, lo que sentí fue que se me incendiaron las manos y los pies, pero sobre todo las manos, o sea, literalmente me salía fuego. Entonces me Sí, salí hasta que se me quitó el fuego de las manos porque era un sí, soltar un proceso energético de mucho tiempo que se venía conteniendo, pero esto no sí. es totalmente, y luego no es recomendable, y luego lo que me pasó, le comentaba a Otmar, que durante un mes todos estos dedos, estos 3 dedos, me quedaron Dormido. entumecidos y me duró un Ujú. mes el dolor, entonces digo, a mí sí me gusta meterme al agua fría y yo sí lo hago y de ahí nos fuimos aquí al aguacate en Puebla y después al siguiente año fuimos con una persona que tenía problemas y aquí se los comparto, ¿no? Una persona que tenía problemas de los pulmones y estaba enferma y después de eso, pues ya se sintió bien, o sea, no le pasó nada. Entonces, pero aquí sí tiene muchísimo que ver con escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, hay Claro. personas como yo que traía un proceso energético que era necesario soltar, pero mi cuerpo sí se vio colapsado en algún momento. Pero sí llegué a este punto que cuenta Otmar, que el bosque literalmente me empezó a hablar. O sea, sí me metí en un viaje como si me hubiera metido planta de poder y yo así como de, güey, los árboles me hablan, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me habla el bosque? O sea, ya me estoy yendo, o sea, yo decía así como Parece que de, ya me estoy tuviste un muriendo, me viajazo está de dando aquí un repente. bajón de temperatura que estoy llegando ya a la muerte y por eso los árboles me hablan, pero no, en realidad sí llegas a un proceso de presencia total en lo que no, Claro, pues no puedes hacer otra cosa más que estar ahí. Y el claro. tema en mi caso, ¿no? Como meterme al agua de deshielo, como el agua está fluyendo constantemente, pues nunca generas como estar caliente. O sea, tu cuerpo no Claro, genera, entonces es un proceso incluso, claro. creo yo, que un poco más intenso porque pues estás en la tina y se empieza como a calentar tu cuerpo, ¿no? Claro, ponle que lo más importante, porque lo que haces es cerrar tus vasos sanguíneos, lo más importante de hacer la inmersión en hielo es regresar esa circulación al cuerpo. Entonces, por eso es muy importante que cuando nos metamos a una tina con hielo, a un río, o que sean temperaturas muy bajas donde estamos,
que le devolvamos esa circulación al cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues calentando el cuerpo. El cuerpo, ¿cómo se calienta? Por medio de movimiento. Si hay em, las manos entumecidas, dale pañitos de agua caliente, frótalas, mueve tu cuerpo, haz ejercicio, un ejercicio Ujú, ujú. cardiovascular y movimiento corporal intenso, va a devolverle el calor a tu cuerpo que se necesita para que la circulación vuelva a fluir. Y aquí también tocaste un tema bien importante, que acabas de decir que la persona que fue contigo al aguacate tenía pues, problemas de pulmón y esto, ¿no? El método Wim Hof eh, es una herramienta tremenda para curar o para tratar enfermedades que todavía la medicina no encuentra una cura o que son demasiado invasivas, como por ejemplo un cáncer. Debemos de saber que todo tipo de enfermedad contiene proteínas inflamatorias. Este tipo de proteínas lo que hace es inflamar la parte de tu cuerpo que necesita reparar. Y un ejemplo bien claro es cuando me doy un golpe. Cuando me doy un golpe, mi cuerpo inflama esa parte para que esa parte pueda sanar. Lo mismo es un cáncer. Un cáncer es una inflamación dentro de tu cuerpo. Y lo que hace el hielo, pues, es desinflamar. Entonces, a mayor exposición que yo hago en el frío, pues mayores herramientas le estoy dando a mi cuerpo para poder desinflamar enfermedades que tienen proteínas inflamatorias. Entonces, pues la idea es que esto lo puede practicar gente sana, atletas y atletas de alto rendimiento, esto les viene de maravilla, personas que andan buscando encontrarse en procesos de sanación, personas que están sanas. Básicamente esto es para todos y también para todas las edades. Yo he tenido personas dentro de mis talleres que son desde los 8 años hasta los 70 años y lo único que no hago con los niños es meterlos en los trabajos de respiración porque son muy profundos y muy potentes y les puede dar mareo. Pero, pues, ¿cómo le hacen las personas que nacen y se desarrollan en la Antártida? Entonces, tu cuerpo tiene una facultad muy hermosa que es el poder de adaptación. Tu cuerpo se puede adaptar a cualquier situación donde tú lo expongas. Entonces, el frío no es la excepción. Con el frío podemos trabajar, pues yo creo, todo tipo de personas, desde sanas, enfermas, atletas, no atletas, desde niños hasta adultos. Entonces, pues sí, la invitación sería que vinieran a alguno de mis talleres, en caso de que quieran experimentar la experiencia de inmersión en hielo, pues yo más que feliz de ayudarles, ¿no? Muchísimas gracias, Otmar. Pues te agradezco mucho esta Sí, invitación y espero que a la gente que se conectó o quien vea el live después, pues se anime a hacer algún taller. Digo, Otmar está aquí en Puebla, en las cercanías, en Chipilo, se llama donde vive él, y donde ujú, normalmente hace sus talleres, pues es aquí en Puebla, en Cholula, en Atlisco, en Chipilo, tiene varios espacios. Sigan sí, su Instagram porque siempre pone información bien valiosa, bien padre, unas frases, sí, unos videos bien bonitos. Chequen ahí cómo es que sea y simplemente empiecen a cambiar un poquito el hábito del agua fría, vean cómo se ujú, sienten y pues anímense a hacer esta inmersión en hielo porque sí es algo que, o sea, es algo que nos puede beneficiar a todos, que es algo que no necesitas hacer, no necesitas algo raro o extremo o lo que sí, sea, simplemente date una ducha con agua fría. Sin embargo, pues el acompañamiento siempre es importante y bueno, sigan a Otmar, sí. aquí está su Instagram, échenle un ojito a lo que hace él y nos vemos prontito, mi gente bonita, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este domingo. Ahora cambiamos un poco el horario porque tuvimos un curso en la mañana, pero ya nos vamos a reintegrar a los domingos de chisme dominical. Muchísimas gracias, Otmar. Te mando un súper Gracias abrazo. a todos, Cuídate. que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Chareni. Bye. Cuídense. Bye. Bye.